¿Alguna vez se han parado a pensar que algo tan simple como un número primo, sí, de esos que aprendimos en el cole, es la base de toda nuestra seguridad digital? Desde una compra online hasta el último mensaje que hemos enviado. Pues hoy vamos a meternos de lleno a ver cómo estas matemáticas, aparentemente tan abstractas, protegen nuestro mundo. Para entender el lío en el que nos vamos a meter, empecemos por lo más básico, la definición de toda la vida. Un número primo es aquel que solo se puede dividir por sí mismo y por uno. Fácil, ¿verdad? Pues agarraos porque esta simple propiedad es el comienzo de un reto computacional absolutamente gigantesco. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Olvidémonos del 7, del 13 o del 29. Pensemos en un número con 100 cifras. Un número larguísimo. ¿Cómo narices sabemos si es primo o no? La respuesta, como se pueden imaginar, no es nada obvia. Y aquí es donde nos damos de bruces con la realidad. Si intentáramos usar la fuerza bruta, el método más simple, un ordenador normal y corriente estaría echando cálculos durante billones y billones de años. Vamos, que tardaría más que la propia edad del universo. Está claro que necesitamos un plan B mucho, pero que mucho más inteligente. Venga, nuestra aventura arranca con el método más directo que se nos ocurriría a todos para comprobar si un número es primo. Es lógico, es simple y es desesperadamente lento. A ver, la idea es súper sencilla. Para saber si, por ejemplo, el 97 es primo, pues lo vamos dividiendo entre 2, entre 3, entre 4, y así uno por uno hasta llegar al 96. Si ninguna de esas divisiones sale exacta, bingo, es primo. El problema es que para un número grande, la cantidad de divisiones que hay que hacer es una barbaridad. Para un número de los que se usan en criptografía, la cantidad de operaciones que necesitaría este método de fuerza bruta es, más o menos, esta salvajada, completamente inviable. Por suerte, los matemáticos encontraron un atajo genial. Pero como casi siempre en matemáticas, hay un atajo. Y no uno cualquiera, ¿eh? Es una auténtica revelación que lo cambia todo y nos ahorra una cantidad de tiempo de cálculo que ni nos imaginamos. Y esta es la joya de la corona. Pensemos, por ejemplo, en el número 100. Su raíz cuadrada es 10. Pues bien, cualquier par de números que multiplicados den 100, como 2 por 50, o 4 por 25, o 5 por 20, siempre uno de los dos va a ser igual o más pequeño que 10. Esto es una bomba, porque significa que no necesitamos buscar divisores más allá de su raíz cuadrada. Y esto lo ilustra a la perfección. El cambio es brutal. Pasamos de un algoritmo que tiene que hacer n comprobaciones a uno que solo necesita hacer la raíz cuadrada de n comprobaciones. La cantidad de trabajo que nos quitamos de encima es drástica. Para que nos hagamos una idea, para un número de 1.000.000, pasamos de tener que hacer 1.000.000 de operaciones a solo 1.000. Es 1.000 veces más rápido. Esto ya convierte un problema que era imposible en algo que, para números medianos ya es manejable. Pero la pregunta es, ¿podemos ir todavía más rápido? Pues claro que sí, podemos afinar todavía más la puntería y eliminar comprobaciones que, por pura lógica, sabemos que no sirven para nada. A ver, pensemos un segundo. Si ya hemos comprobado que un número no se puede dividir por 2, ¿qué sentido tiene probar si se puede dividir por 4, o por 6, o por 8? Ninguno, claro. Y lo mismo pasa con el 3 y sus múltiplos. Si nos saltamos sistemáticamente todos estos divisores que son redundantes, pues reducimos todavía más los cálculos. Cada vez más eficientes. Pero para los números gigantescos que se usan en criptografía, esos de cientos de cifras, ni siquiera estas optimizaciones son suficientes. Necesitamos un enfoque totalmente distinto. En lugar de intentar romper el número a martillazos, vamos a hacer algo mucho más sutil. Vamos a preguntarle directamente si es primo. Y aquí es donde entra en juego una maravilla llamada el pequeño teorema de Fermat. No vamos a meternos en la demostración matemática, pero la idea clave es que los números primos tienen una especie de firma secreta. Se comportan de una manera muy particular y predecible cuando los sometes a una operación concreta. Y esa propiedad única es la que nos permite crear un test. Y este test es increíblemente rápido. En lugar de miles de divisiones, hacemos una sola operación. Si el test falla, si el resultado no es 1, sabemos con una certeza del 100% que el número no es primo. Pero si lo pasa, ojo, aquí está el truco, solo podemos decir que probablemente lo es. Y esa palabrita, probablemente, esconde un problema bastante gordo. Claro, porque hay un pero. Este test tan ingenioso tiene un punto débil, una serie de números impostores que podrían tirar por tierra todo nuestro sistema de seguridad si no tuviéramos cuidado. Os presento a los malos de la película, los números de Carmichael. Son números compuestos, es decir, no son primos, pero son tan puñeteros que están construidos de tal manera que engañan al test de Fermat. Se hacen pasar por lo que no son. Y aquí tenemos al más famoso de todos, el 561.
Si lo descomponemos, vemos que es 3 por 11 por 17, o sea, compuesto a más no poder. Sin embargo, le pasas el test de Fermat y el tío te dice que probablemente es primo. Nos está mintiendo en la cara. Entonces, la pregunta es inevitable. Si nuestro método más avanzado para verificar los números gigantes de la criptografía se puede engañar, ¿cómo demonios sigue siendo seguro todo lo que hacemos en Internet? Pues la respuesta, por suerte, es que no se usa este test tal cual. Se usa una versión mucho más robusta, una especie de Fermat 2.0, que está diseñado específicamente para cazar a estos números mentirosos. El test de Miller-Rabin es como una versión con superpoderes del de Fermat. Para cualquier número compuesto, tiene como mínimo un 75% de posibilidades de pillarlo en una sola ronda. Un 25% de error puede sonar a mucho, ¿verdad? Pero aquí viene la magia, la repetición. Si repetimos el test 10, 20 o 40 veces, la probabilidad de que nos engañen se desploma, hasta ser prácticamente cero. De hecho, hay una frase que lo clava, que lo resume a la perfección. O sea, para que nos entendamos, es estadísticamente más probable que un rayo cósmico del espacio golpee el ordenador y provoque un fallo a que este algoritmo se equivoque. En la práctica, vamos, es una certeza absoluta. Así que, la próxima vez que veamos ese candadito verde de HTTPS en el navegador, o hagamos una transferencia, o usemos una firma digital, podemos acordarnos de este viaje. Detrás de todo eso está esta increíble carrera, desde la fuerza bruta más simple hasta tests probabilísticos con una fiabilidad casi cósmica. Hemos pasado de contar con los dedos a dominar la probabilidad a una escala inimaginable para construir nuestro mundo digital. La gran pregunta que queda en el aire es, con todo lo que viene, como la computación cuántica y nuevos desafíos, ¿cuál será el siguiente gran truco matemático que proteja nuestro futuro?